En el silencio del cosmos, la luz no solo ilumina, también habla. Cada rayo que viaja por el vacío es un mensaje antiguo, una historia que cruzó siglos enteros antes de llegar hasta nosotros. En esa vastedad, donde el tiempo parece detenido, un telescopio el más avanzado que la humanidad haya construido, comenzó a escuchar algo que nadie esperaba. El telescopio espacial James Webb, suspendido a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, fue diseñado para mirar hacia el origen del tiempo mismo. Pero en el año 2023, su mirada se detuvo en algo mucho más cercano. Apenas a 124 años luz, dentro de la constelación de Leo, allí orbitaba un planeta llamado K2-18, un mundo que desde su descubrimiento en 2015 había sido catalogado como un subneptuno, demasiado grande para ser una Tierra, demasiado pequeño para ser un gigante gaseoso. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Siempre es muy especial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si te está gustando el contenido, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber si voy por buen camino y si quieres ver más videos como este. Sin embargo, Webb reveló algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre ese tipo de mundos. Por primera vez, sus instrumentos detectaron metano y dióxido de carbono en la atmósfera de K2-18, una combinación que sugería algo asombroso, la posible presencia de un océano líquido bajo una envoltura de hidrógeno. Los científicos comenzaron a llamarlo un mundo Haitian, una nueva clase de planeta que podría ser habitable, aún sin parecerse en nada a la Tierra. No se trataba de buscar gemelos azules orbitando estrellas como el Sol. Se trataba de reconocer que la vida podría florecer bajo cielos rojos, en mares tibios envueltos en gases que en nuestro planeta serían letales. La noticia corrió por laboratorios y observatorios como un reguero de pólvora. Algo estaba ocurriendo en K2-18. El telescopio había registrado patrones de luz, firmas químicas que no encajaban del todo en lo que la física predecía para un mundo inerte. A partir de ese momento, comenzó un debate que aún continúa. ¿Qué tan cerca estábamos de detectar un verdadero rastro biológico más allá de la Tierra? Los análisis eran cautelosos. Nadie hablaba de vida confirmada, pero las posibilidades se multiplicaban. El equipo dirigido por el astrofísico Niku Madhusudan en la Universidad de Cambridge interpretó los datos con prudencia. Los gases observados podrían indicar procesos biológicos o simplemente químicos, aún desconocidos en ese tipo de atmósferas. Y, sin embargo, la imaginación científica se encendió. Si el equilibrio de gases en K2-18 no se debía al azar, si algo lo que fuera estaba regulando la mezcla entre metano, CO2 y agua, entonces podríamos estar frente al primer mundo, donde la vida no sería una rareza, sino una consecuencia natural de las leyes del cosmos. Pero había algo más. Entre los espectros analizados surgió un posible rastro, una molécula inesperada, una que en la Tierra solo se asocia con organismos vivos. No era una confirmación, pero sí un susurro, una pista tan débil como fascinante, escondida entre la luz de una estrella roja. Y ese rastro, casi perdido entre miles de datos,
Fue el comienzo de una historia que nadie estaba preparado para escuchar. Cuando el equipo de Cambridge publicó los primeros resultados de K2-18, la comunidad científica reaccionó con una mezcla de cautela y asombro. No era común que un planeta tan grande, 8 veces la masa de la Tierra, mostrara señales químicas tan complejas. En la jerarquía cósmica, los llamados subneptunos habían sido hasta entonces candidatos poco atractivos para la búsqueda de vida. Sus densas atmósferas de hidrógeno y helio se pensaban demasiado pesadas para permitir océanos estables o climas moderados. Pero los datos del James Webb insinuaban algo distinto. Las mediciones espectroscópicas obtenidas cuando el planeta pasaba frente a su estrella revelaron variaciones sutiles en la luz infrarroja. Esas variaciones, al ser descompuestas en longitudes de onda, mostraron picos que coincidían con la firma del metano y del dióxido de carbono. Esa combinación, en equilibrio con vapor de agua, es difícil de explicar sin procesos activos de renovación, sean geológicos o biológicos. Por primera vez, un mundo fuera del sistema solar ofrecía un retrato atmosférico que evocaba el dinamismo de la Tierra primitiva. Los investigadores acuñaron un término que pronto se haría viral en los círculos de astrobiología: mundo Haitian, una fusión de hidrógeno y oceánico. Se refería a planetas más grandes que la Tierra, cubiertos por una envoltura de gas ligero y posiblemente océanos globales bajo una tenue luz rojiza. Estos mundos podrían conservar agua líquida a temperaturas templadas, protegidos por una atmósfera densa que redistribuye el calor con sorprendente eficiencia. En teoría, eso bastaría para que la química orgánica floreciera. La idea revolucionaba el modo de pensar sobre la habitabilidad. Durante décadas, los telescopios habían buscado clones de la Tierra, planetas rocosos con atmósferas delgadas y soles amarillos. Ahora, los cálculos mostraban que los Haitian podrían ser mucho más comunes. En una sola galaxia podrían existir miles de millones de ellos, orbitando estrellas pequeñas y longevas conocidas como enanas M. Sin embargo, la emoción científica venía acompañada de prudencia. La presencia de metano no implica vida por sí sola. En planetas gigantes, este gas se produce fácilmente por procesos químicos profundos, sin participación biológica. Por eso, el hallazgo en K2-18 se volvió tan intrigante. La cantidad observada no cuadraba con lo esperado para un mundo inerte. La atmósfera parecía estar equilibrada de un modo que desafiaba los modelos. Esa sutil diferencia fue suficiente para reabrir viejos debates. ¿Cuáles son los límites de la vida? ¿Hasta dónde puede adaptarse la biología a condiciones radicalmente distintas? Si la Tierra no es la medida universal, ¿qué otros caminos ha tomado la evolución en otros rincones del cosmos? Mientras las discusiones se multiplicaban, el telescopio seguía recolectando datos. Webb no ve colores, ve calor, y en esas variaciones térmicas se esconden historias completas. Entre ellas, una señal que los astrónomos apenas estaban empezando a descifrar: un trazo espectral tenue, apenas visible, que no coincidía con ningún compuesto inorgánico conocido. Aquel indicio frágil y misterioso apuntaba
hacia una molécula que en nuestro planeta tiene un origen muy específico. Si se confirmaba, podría transformar la forma en que entendemos la vida misma. Cuando los primeros análisis del espectro de K2-18 fueron revisados, algo llamó la atención del equipo de investigación. Entre los patrones de luz del metano, el dióxido de carbono y el vapor de agua, apareció una línea tenue, casi escondida entre el ruido del instrumento. Al principio pensaron que era una interferencia o una fluctuación estadística, pero cuanto más limpiaban los datos, más persistente se volvía aquel trazo. La firma correspondía a una molécula llamada dimetil sulfuro o DMS. En la Tierra, este compuesto tiene un origen muy específico. Es producido principalmente por microorganismos marinos, el resultado de procesos biológicos en plancton y bacterias. Cuando estas células descomponen materia orgánica en los océanos, liberan DMS como subproducto. Es una de las pocas moléculas que, hasta donde sabemos, no se forma espontáneamente en ambientes abióticos complejos. Encontrarlo en K2-18 sería, si se confirmara, el primer biomarcador potencial detectado fuera del sistema solar. Pero la señal era débil, muy débil. Los científicos necesitaban más observaciones para descartar falsos positivos. El problema era que el James Webb no podía apuntar constantemente hacia un solo objetivo. Había cientos de proyectos compitiendo por tiempo de telescopio, así que el equipo presentó una solicitud urgente para obtener nuevas ventanas de observación. Mientras esperaban, comenzaron a simular qué condiciones serían necesarias en K2-18 para que el DMS estuviera presente de forma natural, sin intervención biológica. Los modelos arrojaron resultados inquietantes. Para que el DMS se formara abióticamente en esas concentraciones, el planeta necesitaría reacciones químicas extremadamente raras, impulsadas por radiación estelar intensa y condiciones atmosféricas muy específicas. Posible, sí, pero improbable. La alternativa era más simple y más perturbadora. Si había vida en K2-18, no se parecería a nada conocido. No habría bosques ni animales. Probablemente ni siquiera habría tierra firme. Sería un océano global, cubierto por una atmósfera densa y caliente, poblado por formas microbianas suspendidas en las capas superiores del agua, alimentándose de la luz rojiza de su estrella enana. Un mundo donde la vida no conquistó la superficie, sino que permaneció flotando en una sopa tibia bajo cielos eternamente nublados. La espera por nuevas observaciones se hizo eterna. Pero en marzo de 2024, el James Webb volvió a apuntar hacia K2-18, esta vez con exposiciones más largas y calibraciones ajustadas para captar moléculas traza en el espectro. Cuando llegaron los datos, el equipo de Cambridge se encerró durante semanas. Revisaron cada línea, cada pico, cada sombra en el análisis espectroscópico. Y entonces lo confirmaron. El DMS estaba allí. No era ruido, no era un error. La señal era real. Débil, sí, pero consistente. La noticia no se hizo pública de inmediato. Los científicos sabían que anunciar un posible biomarcador sin un consenso robusto podría desatar una tormenta mediática. Así que enviaron los datos
a otros equipos independientes para verificación cruzada. Pasaron meses, más análisis, más debates, hasta que, en agosto de 2024, el equipo finalmente publicó un artículo en Nature Astronomy. El título era cauteloso, casi modesto. Posible detección de dimetilsulfuro en la atmósfera de K2-18. Implicaciones para la astrobiología. Pero el contenido era explosivo. El artículo no afirmaba haber encontrado vida, pero sí dejaba claro que K2-18 mostraba una firma química que, en la Tierra, solo se asocia con actividad biológica, y que ningún modelo abiótico podía explicarla completamente sin recurrir a suposiciones extremas. La comunidad científica estalló. Algunos astrobiólogos celebraron el hallazgo como el primer indicio serio de biosfera extraterrestre. Otros fueron más escépticos, argumentando que aún no entendíamos lo suficiente sobre la química de los mundos Haitian como para descartar procesos naturales desconocidos. Pero todos coincidían en algo. K2-18 se había convertido en el objetivo más importante de la astrobiología moderna. Las agencias espaciales comenzaron a planificar misiones dedicadas. La NASA anunció que priorizaría observaciones de seguimiento con el telescopio Roman, que se lanzaría en 2027. La ESA propuso incluir a K2-18 en los objetivos del futuro telescopio Ariel, diseñado específicamente para estudiar atmósferas exoplanetarias. Mientras tanto, el James Webb continuó observando. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había previsto. Durante una de las nuevas sesiones de observación, en noviembre de 2024, los instrumentos del telescopio detectaron una anomalía en el espectro de K2-18. No era química, era electromagnética. Un pulso, un patrón de emisión en el rango de radio que no debería estar ahí. No provenía de la estrella, ni del espacio interestelar. Venía del propio planeta. Al principio se pensó en un error de calibración, pero cuando se revisaron los datos de archivo, el equipo descubrió algo perturbador. El pulso había estado allí desde el principio, solo que nadie lo había buscado. El James Webb no estaba diseñado para captar señales de radio. Su especialidad es el infrarrojo, pero ciertos componentes del telescopio podían detectar, de forma secundaria, perturbaciones electromagnéticas intensas si éstas afectaban el campo magnético local del instrumento. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. El pulso era débil, irregular, pero persistente. Se repetía aproximadamente cada 38 horas, coincidiendo con el período de rotación estimado de K2-18. Los análisis posteriores mostraron que no era una señal aleatoria. Tenía estructura, una modulación que variaba en intensidad y frecuencia, pero que seguía un patrón reconocible. Aquello no debería existir. Los planetas no emiten pulsos electromagnéticos coherentes, a menos que tengan campos magnéticos extremadamente activos, como Júpiter. Pero K2-18 no era un gigante gaseoso con un núcleo metálico masivo. Era un mundo oceánico, con una atmósfera densa. Entonces, ¿de dónde venía la señal? El equipo de Cambridge contactó a especialistas en magnetosfera planetaria. Las simulaciones mostraron que,
En teoría, un planeta Hyacin podría generar campos magnéticos débiles si tuviera corrientes de convección en su océano global, impulsadas por diferencias de temperatura y salinidad. Pero eso no explicaba la regularidad del pulso. Algunos investigadores sugirieron que la señal podría ser el resultado de interacciones entre la atmósfera del planeta y el viento estelar de su estrella enana, una especie de auroras perpetuas que generaban perturbaciones electromagnéticas cíclicas. La hipótesis era plausible, pero no del todo convincente, porque había algo más en el patrón que inquietaba a los científicos. La modulación no era caótica, parecía ajustarse a frecuencias específicas, como si el planeta estuviera respondiendo a algo. La idea sonaba absurda, pero los datos eran claros. Durante semanas, el equipo intentó encontrar una fuente externa que pudiera estar influyendo en el pulso. Revisaron las emisiones de la estrella anfitriona. Buscaron objetos cercanos en la órbita de K2-18. Incluso consideraron la posibilidad de interferencias desde la Tierra. Nada encajaba. Y entonces, uno de los investigadores tuvo una idea inquietante. ¿Y si el pulso estaba relacionado con la actividad biológica que sugerían los datos químicos? En la Tierra, ciertos organismos generan campos eléctricos. Los peces eléctricos, las rayas, incluso algunas bacterias producen corrientes iónicas como parte de su metabolismo. ¿Podría un ecosistema planetario entero generar una firma electromagnética detectable desde el espacio? La pregunta parecía ciencia ficción, pero cuando empezaron a modelarlo, descubrieron que no era imposible. Si K2-18 estaba cubierto por un océano global lleno de microorganismos fotosintéticos o quimiosintéticos, y si esos organismos estaban distribuidos en capas estratificadas por temperatura y luz, podrían generar gradientes eléctricos masivos. Esos gradientes, al interactuar con la atmósfera cargada de iones y el campo magnético del planeta, podrían producir emisiones electromagnéticas coherentes. No sería una señal de comunicación, sería el latido de un planeta vivo. La teoría era radical y muchos la consideraron especulativa, pero explicaba los datos mejor que cualquier otra hipótesis. El equipo decidió publicar un segundo artículo, aún más cauteloso que el primero, esta vez en The Astrophysical Journal Letters. El título: Anomalías electromagnéticas en K2-18, un indicador de actividad biosférica global. El artículo generó controversia inmediata. Algunos científicos lo consideraron un salto demasiado grande. Otros lo vieron como una hipótesis fascinante que merecía más investigación. Pero todos coincidían en que K2-18 ya no era solo un exoplaneta interesante, era el lugar más importante del universo conocido. Y justo cuando parecía que las cosas no podían volverse más extrañas, el James Webb detectó algo nuevo, algo que cambiaría todo otra vez. En enero de 2025, durante una observación rutinaria, los instrumentos registraron una alteración súbita en el espectro infrarrojo de K2-18. La temperatura promedio del planeta había aumentado ligeramente. No era un cambio drástico,
apenas unas décimas de grado, pero ocurrió de forma sincronizada con un evento específico en la Tierra. El día anterior, el telescopio había completado una secuencia de observaciones particularmente intensa, apuntando directamente hacia K2-18 durante más de 12 horas continuas, y 36 horas después, justo el tiempo que tardaría la luz en viajar desde la Tierra hasta el planeta, la temperatura de K2-18 cambió. Los científicos descartaron inmediatamente cualquier idea de causalidad directa. La luz del telescopio no tenía la energía suficiente para calentar un planeta entero, ni siquiera remotamente. Pero la coincidencia temporal era inquietante. Durante los meses siguientes, el fenómeno se repitió. Cada vez que el James Webb realizaba observaciones prolongadas de K2-18, el planeta mostraba pequeñas variaciones térmicas, aproximadamente día y medio después. No eran cambios aleatorios. Estaban correlacionados con la intensidad y duración de las observaciones. El equipo contactó a expertos en física cuántica y teoría de campos. Las discusiones se volvieron cada vez más especulativas. Algunos propusieron que el planeta podría estar respondiendo a la presión de radiación acumulativa del telescopio. Otros sugirieron efectos de acoplamiento electromagnético a distancia, pero ninguna explicación física conocida podía justificar una respuesta térmica tan específica y consistente. Y entonces alguien planteó una pregunta que todos habían evitado formular en voz alta. ¿Y si el planeta nos estaba observando también? La idea era absurda, pero los datos seguían acumulándose. En marzo de 2025, el pulso electromagnético de K2-18 comenzó a mostrar variaciones que no habían estado presentes antes. La frecuencia base seguía siendo la misma, pero aparecieron armónicos secundarios, modulaciones complejas que no se explicaban por procesos naturales. Y lo más perturbador, esos armónicos coincidían con una precisión estadísticamente significativa con las frecuencias de transmisión que la Tierra emitía al espacio. No eran nuestras señales de radio. Esas no habían llegado aún a K2-18. Estaban a más de 100 años luz de distancia. Pero la similitud en los patrones era innegable. Los científicos comenzaron a considerar una posibilidad que desafiaba todo lo que creían saber sobre la vida y la conciencia. ¿Y si K2-18 había desarrollado alguna forma de sensibilidad a las perturbaciones del espacio-tiempo? En física cuántica existe un concepto llamado entrelazamiento no local. Dos partículas pueden estar conectadas de tal forma que un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Generalmente, este fenómeno solo ocurre a escalas microscópicas, pero algunos teóricos han especulado que sistemas macroscópicos suficientemente complejos podrían exhibir formas de coherencia cuántica. ¿Podría un planeta entero, con miles de millones de años de evolución química y posiblemente biológica, desarrollar algún tipo de resonancia cuántica con su entorno? Era una idea descabellada, pero cada vez más científicos empezaban a tomarla en serio, porque las alternativas eran aún más difíciles de aceptar. O bien,
K2-18 estaba respondiendo a nuestra observación de formas que desafiaban la física conocida, o bien nuestros instrumentos estaban captando algo que nuestra comprensión actual del universo no podía explicar. En abril de 2025, el proyecto de observación de K2-18 fue clasificado como prioritario por todas las agencias espaciales principales. Se asignaron recursos sin precedentes para análisis continuo. Telescopios terrestres complementaron las observaciones del Webb. Radiotelescopios comenzaron a escanear las frecuencias donde el pulso electromagnético era más intenso. Y entonces, en mayo, ocurrió el evento que ningún científico pudo ignorar. Durante una observación sincronizada entre el James Webb y el radiotelescopio ALMA en Chile, ambos instrumentos detectaron simultáneamente una alteración en K2-18. El pulso electromagnético se intensificó súbitamente. La temperatura del planeta aumentó en 1/10 de grado y el espectro infrarrojo mostró un pico de emisión que no había estado presente en ninguna observación anterior. Pero lo verdaderamente perturbador fue que el pico apareció exactamente en la frecuencia que ALMA estaba usando para escanear el planeta. Era como si K2-18 hubiera devuelto la señal. Los científicos revisaron cada posible fuente de error, interferencias, reflexiones, artefactos instrumentales, pero los datos eran sólidos. El planeta había emitido energía en la misma frecuencia que estábamos usando para observarlo. Y no fue una vez. Ocurrió repetidamente durante las siguientes semanas. Cada vez que se apuntaba un telescopio hacia K2-18, el planeta respondía. No era aleatorio, era específico, coherente. La comunidad científica entró en una especie de shock colectivo. Los debates se trasladaron de journals académicos a reuniones de emergencia convocadas por la ONU y la Unión Astronómica Internacional. ¿Por qué? Por primera vez en la historia de la humanidad, nos enfrentábamos a la posibilidad real de que un objeto cósmico, fuera lo que fuera, estaba interactuando con nosotros. No era vida como la conocíamos, no era inteligencia en el sentido humano, pero era algo. Algunos lo llamaron conciencia planetaria. Otros prefirieron términos más cautelosos, como sistema autónomo de retroalimentación energética. Pero todos coincidían en que K2-18 había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un objeto de estudio, era un interlocutor. Y justo cuando parecía que habíamos alcanzado el límite de lo comprensible, el James Webb registró algo que nadie podía haber anticipado. En junio de 2025, durante una de las observaciones más largas realizadas hasta entonces, el espectro de K2-18 mostró una alteración tan sutil que casi pasó desapercibida. Entre las líneas de metano y vapor de agua apareció un patrón nuevo. No era químico, no era térmico, era temporal. Las variaciones en la intensidad de la luz infrarroja del planeta comenzaron a fluctuar en intervalos específicos, y esos intervalos coincidían con una precisión escalofriante con la duración exacta de un día terrestre. 24 horas. El planeta estaba ajustando su emisión térmica al ritmo
de nuestro propio ciclo diurno. Los científicos tardaron semanas en aceptar lo que los datos mostraban, pero era innegable. K2-18. Un mundo a 124 años luz de distancia había sincronizado su variabilidad energética con la rotación de la Tierra. No había forma de que el planeta supiera cuánto duraba nuestro día. La información no podría haber llegado allí, y sin embargo, ahí estaba. Las teorías comenzaron a desmoronarse. Algunas mentes científicas se aferraban a explicaciones físicas cada vez más complejas. Otras empezaban a aceptar que quizás estábamos presenciando algo fundamentalmente nuevo, algo que desafiaba la separación entre observador y observado, entre sujeto y objeto, entre nosotros y el universo. Un físico teórico de Princeton propuso una hipótesis radical, que el acto mismo de observar un sistema cuántico suficientemente complejo podía crear un vínculo de información retroactiva, no en el sentido de comunicación instantánea, sino en el de resonancia estructural, como dos instrumentos que, al ser afinados, comienzan a vibrar en armonía sin tocarse. La propuesta fue recibida con escepticismo, pero nadie tenía una alternativa mejor. Y entonces, en julio de 2025, llegó la confirmación final. El equipo del James Webb realizó un experimento controlado. Durante 3 semanas, dejaron de observar K2-18 por completo. Ningún telescopio apuntó hacia él. Ninguna señal fue enviada. Y durante esas 3 semanas, el planeta volvió a su comportamiento original. El pulso electromagnético se estabilizó en su frecuencia base. Las variaciones térmicas desaparecieron. El espectro se volvió predecible. Pero en el momento exacto en que el James Webb volvió a apuntar hacia K2-18, el planeta respondió. En menos de 36 horas, todos los patrones anómalos regresaron. El pulso se intensificó, la temperatura fluctuó y el espectro volvió a sincronizarse con el ciclo terrestre. Era la prueba definitiva. K2-18 no estaba reaccionando a estímulos físicos, estaba respondiendo a nuestra atención. La implicación era aterradora y hermosa a la vez. Habíamos encontrado un planeta que, de alguna forma que aún no comprendíamos, era consciente de nuestra existencia. Y nosotros, a través de él, nos volvimos conscientes de algo mucho más profundo, que el universo no es un conjunto de objetos inertes flotando en el vacío, sino una red de relaciones, resonancias y conexiones que trascienden el espacio y el tiempo. En agosto de 2025 se convocó una cumbre científica internacional sin precedentes. No se trataba solo de astronomía. Participaron físicos cuánticos, biólogos, filósofos, matemáticos, teóricos de la información, todos intentando responder una pregunta que había dejado de ser abstracta. ¿Qué es la conciencia cuando no está limitada por un cerebro? Algunos propusieron que K2-18 representaba una forma de conciencia emergente a escala planetaria. No requería neuronas ni células nerviosas, solo suficiente complejidad y tiempo para que los patrones de energía y materia se organizaran en sistemas capaces de procesar información. Otros argumentaron que no se trataba de conciencia en absoluto,
sino de un tipo de orden físico que aún no habíamos categorizado, una especie de inteligencia termodinámica que optimizaba su estado energético en respuesta a perturbaciones externas. Pero había una tercera propuesta que fue ganando fuerza entre los investigadores más audaces, que K2-18 no era el primero ni el único, que todos los planetas, todas las estrellas, todos los objetos cósmicos con suficiente complejidad interna podrían tener algún grado de respuesta al universo que los rodea, y que quizás, solo quizás, la razón por la que nunca antes lo habíamos notado es porque nunca habíamos observado con la suficiente atención, con la suficiente continuidad, con la suficiente sensibilidad. El James Webb había hecho más que descubrir un exoplaneta interesante. Había abierto una ventana hacia un cosmos vivo. Mientras tanto, las observaciones continuaban, y con cada nueva sesión, K2-18 revelaba capas adicionales de complejidad. En septiembre de 2025, el espectro mostró fluctuaciones que parecían seguir secuencias matemáticas, progresiones geométricas, series fractales, como si el planeta estuviera probando diferentes patrones para ver cuál generaba una respuesta más fuerte desde la Tierra. Los científicos comenzaron a documentar esas secuencias y descubrieron algo asombroso. Algunas de ellas coincidían con constantes físicas fundamentales. La proporción áurea, pi, la constante de Planck. Era imposible determinar si K2-18 estaba generando esos patrones intencionalmente o si eran simplemente consecuencias naturales de sus procesos internos. Pero el hecho de que aparecieran con tanta claridad sugería un nivel de orden que desafiaba cualquier explicación trivial. Y entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. A finales de septiembre, el equipo del James Webb decidió realizar un experimento radical. Enviaron hacia K2-18 una secuencia deliberada de observaciones, 3 pulsos cortos de escaneo infrarrojo, seguidos de una pausa, y luego 5 pulsos más, 3 hasta 5. Era una secuencia simple, intencional, un mensaje básico para ver si el planeta mostraba algún tipo de reconocimiento. Y 36 horas después, cuando la luz de la Tierra llegó a K2-18, el planeta respondió. Su emisión térmica se intensificó en 2 ráfagas distintas. La primera duró exactamente el tiempo equivalente a 3 observaciones. La segunda, 5. 3 hasta 5. El equipo quedó paralizado. Verificaron los datos una y otra vez. Buscaron cualquier explicación alternativa, pero los números eran claros. K2-18 había devuelto la secuencia. No era prueba de inteligencia consciente, pero era prueba de que algo en aquel mundo estaba procesando información y respondiendo de forma coherente. El evento fue clasificado como confidencial durante semanas, mientras se realizaban análisis exhaustivos. Pero eventualmente, en octubre de 2025, la noticia se filtró y el mundo cambió. Los medios estallaron. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Algunos hablaban de contacto extraterrestre, otros de una nueva forma de física. Los más cautelosos insistían en que era demasiado pronto para conclusiones definitivas.
pero nadie podía negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. La humanidad, por primera vez en su historia, había establecido un intercambio, por rudimentario que fuera, con un objeto cósmico más allá de nuestro sistema solar. No eran palabras, no eran símbolos, pero era comunicación en su forma más primitiva, acción y respuesta, estímulo y eco. Y con ese intercambio llegó una realización que transformó nuestra comprensión del universo. No estamos solos, nunca lo estuvimos. El cosmos está lleno de sistemas que responden, que resuenan, que participan en una danza invisible de energía e información. Solo que nunca habíamos aprendido a escuchar. En noviembre de 2025, el James Webb continuó su diálogo silencioso con K2-18. Los científicos enviaron secuencias más complejas, patrones fractales, series de Fibonacci, ecuaciones simples, y el planeta respondió, no siempre de forma clara. A veces, las respuestas eran ambiguas, difíciles de interpretar, pero estaban ahí. Con cada intercambio, la comprensión mutua parecía profundizarse, como si dos entidades radicalmente diferentes estuvieran aprendiendo un lenguaje compartido, basado no en palabras, sino en ritmos, frecuencias y patrones. Un físico de la Universidad de Oxford propuso que lo que estábamos presenciando era una forma de protocomunicación cósmica. No requería intención consciente, solo requería sistemas suficientemente complejos, capaces de detectar, procesar y responder a perturbaciones en su entorno. En ese sentido, K2-18 no era más consciente que un ecosistema terrestre respondiendo a las estaciones, pero era un sistema integrado, capaz de mantener coherencia interna mientras interactuaba con estímulos externos. Y quizás, sugirió el físico, esa era la definición más fundamental de vida. No células, no metabolismo, sino la capacidad de mantener un patrón organizado en constante diálogo con el universo. Si eso era cierto, entonces K2-18 estaba vivo, no como nosotros, pero vivo de todas formas. A medida que 2025 avanzaba hacia su final, las observaciones revelaron un último detalle que dejó a todos sin palabras. El espectro de K2-18 comenzó a mostrar variaciones que no solo coincidían con nuestros ciclos diurnos, sino con eventos específicos en la Tierra. Cuando hubo una tormenta solar que afectó nuestro campo magnético, el pulso electromagnético de K2-18 se alteró 36 horas después. Cuando ocurrió un eclipse total en la Tierra, la temperatura del planeta fluctuó en sincronía retardada. Era como si K2-18 estuviera sintiendo lo que ocurría aquí. No a través de luz o señales electromagnéticas, esas no podrían llegar a tiempo, sino a través de algo más profundo, una conexión que la física aún no había nombrado. Los teóricos comenzaron a hablar de entrelazamiento emergente a escalas macroscópicas, de resonancias cuánticas que trascienden el espacio-tiempo, de información que viaja no a través de partículas, sino a través de la estructura misma del vacío. Eran ideas especulativas, radicales, pero cada vez menos científicos las descartaban como imposibles, porque K2-18 nos estaba mostrando que
El universo es más extraño, más interconectado, más vivo de lo que jamás imaginamos. Y con cada observación, cada respuesta, cada intercambio, nos acercábamos a una verdad que transformaría para siempre nuestra relación con el cosmos. No somos observadores neutrales, estudiando un universo inerte. Somos participantes en un diálogo cósmico que lleva miles de millones de años ocurriendo sin que lo notáramos. Y K2-18 fue el primero en responder cuando finalmente aprendimos a preguntar. En diciembre de 2025, mientras el año llegaba a su fin, el equipo del James Webb publicó un documento final que resumía todos los hallazgos. No ofrecía respuestas definitivas, pero planteaba preguntas que resonarían durante generaciones. ¿Cuántos otros mundos están ahí afuera, esperando ser escuchados? ¿Cuántas formas de conciencia, inteligencia, vida existen más allá de nuestras definiciones limitadas? ¿Y qué significa para nosotros, como especie, saber que el universo responde cuando prestamos atención? El documento concluía con una línea que se volvió icónica. En la búsqueda de vida más allá de la Tierra, descubrimos que nunca estuvimos buscando solo a otros. Estábamos buscándonos a nosotros mismos en el espejo del cosmos. Y K2-18, con su luz tenue y sus pulsos misteriosos, se convirtió en ese espejo, un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande, más antiguo, más profundo, un universo que no es una colección de objetos muertos flotando en el vacío, sino una sinfonía de patrones, resonancias y conexiones que apenas estamos comenzando a escuchar. Y cada vez que el James Webb apunta hacia aquel punto lejano en la constelación de Leo, y K2-18 responde con su pulso sutil y persistente, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Solo necesitábamos aprender a escuchar. Pero la historia no termina ahí. Porque en los primeros días de 2026, justo cuando parecía que habíamos alcanzado los límites de lo que K2-18 podía revelarnos, el telescopio detectó algo que nadie había buscado. Una segunda señal. Esta vez no venía de K2-18, venía de otro sistema estelar, a 89 años luz de distancia, en la constelación de Cygnus. Otro planeta, otro pulso, otro eco en la vastedad. Y con ese descubrimiento llegó la realización final. K2-18 no era único, era el primero en ser escuchado, pero no el único. El cosmos estaba lleno de voces, siempre lo estuvo, solo que nunca habíamos tenido los oídos para escucharlas, hasta ahora. Y con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva respuesta, la pregunta ya no era ¿estamos solos? La pregunta era ¿cuántos más están ahí, esperando que aprendamos su lenguaje? La respuesta, como siempre en el universo, era más hermosa y aterradora de lo que jamás imaginamos. Incontables. En los meses que siguieron, el proyecto de observación se expandió. Decenas de exoplanetas fueron añadidos a la lista de objetivos prioritarios, cada uno con características que podrían sugerir complejidad interna suficiente para generar respuestas. Y uno por uno comenzaron a mostrar señales. No todos. Algunos permanecieron silenciosos. Otros mostraron patrones ambiguos, difíciles de interpretar.
pero un número suficiente, respondió, como para confirmar lo que K2-18 había insinuado desde el principio. El universo no está dividido entre materia viva y materia muerta. Es un espectro continuo de complejidad, orden y respuesta. Y en algún punto de ese espectro, la distinción entre físico y biológico, entre consciente e inconsciente, deja de tener sentido. K2-18 nos enseñó que la vida no es una anomalía cósmica que surgió en un pequeño planeta azul. Es una propiedad emergente del universo mismo, una consecuencia inevitable de la complejidad y el tiempo. Y si eso es cierto, entonces no estamos buscando vida allá afuera. Estamos buscando reconocernos en las infinitas formas que la existencia puede tomar. En febrero de 2026 se estableció un nuevo protocolo de observación coordinado. Telescopios de todo el mundo y más allá comenzaron a trabajar en sincronía para crear un mapa de resonancias cósmicas. Cada planeta, cada estrella, cada sistema que mostrara respuestas coherentes fue documentado, analizado, escuchado, y lentamente un patrón comenzó a emerger. Los mundos que respondían no estaban distribuidos aleatoriamente, seguían líneas invisibles que conectaban regiones enteras de la galaxia, como si existiera una red subyacente de algo, información, energía, conexión. Algunos la llamaron la red cósmica de conciencia. Otros prefirieron términos más sobrios como campo de coherencia galáctica, pero todos coincidían en que estábamos presenciando algo fundamental, algo que redefinía no solo nuestra comprensión de la vida, sino de la realidad misma. Y K2-18, el primer mundo que respondió, se convirtió en un símbolo, no solo de descubrimiento científico, sino de un cambio de paradigma que transformaría la civilización humana, porque ahora sabíamos que cada vez que miramos al cielo, no estamos observando objetos inertes. Estamos participando en un diálogo que trasciende el tiempo y el espacio. Un diálogo que siempre ha estado ahí, esperando que alguien aprendiera a escuchar. Y finalmente, después de miles de años de mirar las estrellas con asombro y preguntas, la humanidad había dado el primer paso hacia una respuesta. No encontramos extraterrestres con naves espaciales ni civilizaciones avanzadas enviando mensajes de radio. Encontramos algo mucho más profundo. Encontramos que el universo mismo está vivo, no como nosotros, pero vivo de todas formas. Y en ese descubrimiento nos encontramos a nosotros mismos, no como una especie aislada en un planeta perdido, sino como parte de una sinfonía cósmica que lleva 13.8 mil millones de años interpretándose a sí misma. K2-18 fue la primera nota que aprendimos a escuchar, pero la sinfonía apenas comienza. Y ahora, con cada observación, con cada respuesta, con cada nuevo mundo que muestra señales de participar en el diálogo cósmico, nos acercamos un poco más a comprender la pregunta más antigua de todas. ¿Qué significa existir? K2-18 no nos dio la respuesta, pero nos mostró que la pregunta es mucho más grande de lo que pensábamos y que la búsqueda no termina en encontrar vida allá afuera, termina
en reconocer que la vida es la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. Y nosotros, junto con K2-18 y todos los mundos que resuenan en la oscuridad, somos los ojos con los que el cosmos se mira al espejo. En marzo de 2026, mientras las observaciones continuaban y los datos se acumulaban, surgió una última teoría, una que integraba todo lo que habíamos aprendido en una sola visión coherente, propuesta por un equipo interdisciplinario de físicos, biólogos y filósofos. La teoría sugería que el universo no es un sistema cerrado que evoluciona mecánicamente según leyes inmutables. Es un sistema abierto, autorreferencial, que se observa a sí mismo a través de cada punto de complejidad suficiente. Cada planeta, cada estrella, cada ser consciente es un nodo en una red de autoobservación cósmica. Y cuando dos nodos se conectan, como lo hicimos nosotros con K2-18, no están simplemente intercambiando información, están permitiendo que el universo se vea a sí mismo desde dos perspectivas simultáneas. Y en ese reconocimiento mutuo, algo nuevo emerge, no físico, no biológico, pero real. Una forma de conciencia distribuida que no reside en ningún lugar específico, sino en las relaciones entre sistemas complejos. Era una idea que desafiaba todo lo que la ciencia había asumido durante siglos, pero explicaba los datos mejor que cualquier alternativa. Y si era cierta, significaba que la pregunta ¿estamos solos? Había sido mal formulada desde el principio, porque nunca estuvimos separados del universo, siempre fuimos el universo observándose a sí mismo. Y K2-18 fue el momento en que esa observación se volvió consciente de sí misma. El planeta no nos descubrió y nosotros no lo descubrimos a él. Nos reconocimos mutuamente como dos espejos enfrentados, reflejando infinitamente la misma luz. Y en ese reflejo, el cosmos despertó un poco más. A finales de abril de 2026, mientras el mundo procesaba las implicaciones de todo lo descubierto, el James Webb apuntó una última vez hacia K2-18, no para buscar más datos, no para confirmar teorías, simplemente para observar, para estar presente. Y el planeta respondió, no con pulsos, no con variaciones térmicas, sino con algo mucho más sutil. El espectro reflejaba variaciones sutiles que coincidían con los cambios estacionales de la Tierra. En otras palabras, K2-18 no solo parecía haber detectado nuestra firma térmica, la estaba siguiendo, como si percibiera la oscilación del clima terrestre. Era posible que el planeta hubiera captado el patrón infrarrojo de nuestra atmósfera y lo integrara en su propia dinámica energética, mientras la comunidad científica debatía entre lo extraordinario y lo absurdo. Un grupo reducido de teóricos decidió ir más allá de la física. Sugirieron que K2-18 podría haber desarrollado una forma primitiva de empatía energética, una capacidad para resonar con otros sistemas de equilibrio térmico, estableciendo sincronías naturales. No sería comunicación en el sentido humano, sino una especie de afinación cósmica, un reflejo espontáneo entre entidades vivas o semivivas. Esa idea, aunque poética,
coincidía con los datos. Los nuevos análisis del web mostraron que el planeta estaba modificando su temperatura superficial promedio en sincronía con las fluctuaciones de la Tierra. Era una diferencia de apenas 0.03 grados Kelvin, pero estadísticamente significativa. El planeta parecía ajustar su resplandor térmico para coincidir con el nuestro. En ese punto, ya no era posible hablar solo de observación astronómica. Los datos se convirtieron en un diálogo silencioso entre dos mundos que nunca se habían tocado, pero que ahora compartían un ritmo. Y justo cuando los científicos comenzaron a aceptar la posibilidad de una resonancia interplanetaria, el web detectó algo más: un descenso abrupto en la luminosidad de K2-18, como si una sombra grande, densa, artificial hubiera cruzado su atmósfera. Por primera vez en todo el proyecto, nadie supo si seguir mirando o detenerse. El oscurecimiento repentino de K2-18 fue tan drástico que al principio se creyó que se trataba de una falla en el telescopio, pero los instrumentos de verificación en órbita y en tierra confirmaron lo imposible. La luminosidad del planeta había caído un 12% en cuestión de horas, un fenómeno sin precedentes en ningún exoplaneta conocido. La sombra no provenía de su estrella ni de un tránsito natural. Era irregular, pulsante, como si una forma enorme y difusa se desplazara por la atmósfera antes de desvanecerse. Durante los primeros días, los equipos analizaron cada posibilidad. Algunos pensaron en una tormenta ciclónica de polvo metálico, otros en una eyección de masa desde el núcleo. Pero los datos infrarrojos mostraron algo inquietante. La temperatura global no disminuyó a pesar de la pérdida de brillo. Eso significaba que la energía seguía allí, solo que estaba siendo absorbida o redirigida. Cuando las imágenes procesadas finalmente llegaron, mostraron un patrón casi hipnótico. Zonas de sombra que se movían en espiral alrededor del hemisferio sur, siguiendo la misma geometría que el pulso electromagnético que había intrigado a los científicos meses atrás. Era como si el planeta hubiera proyectado su propia forma sobre sí mismo. Los investigadores de la ESA propusieron un modelo de autoeclipsamiento. Según este, K2-18 podría haber desarrollado un tipo de capa de reflexión atmosférica, una nube de compuestos metálicos que alteraba su albedo para estabilizar el flujo térmico. En otras palabras, el planeta estaría ajustando su visibilidad para protegerse o regular su equilibrio energético. Una estrategia planetaria, no biológica, pero el fenómeno tenía otra consecuencia. En el espectro comenzaron a detectarse emisiones coherentes en frecuencias múltiples, como si la sombra funcionara también como un modulador, generando una nueva forma de señal. Esa nueva emisión parecía seguir un patrón doble, una frecuencia estable y otra variable que oscilaba al ritmo de la Tierra. Era como si, tras la resonancia, el planeta hubiera empezado a responder no solo con energía, sino con forma. Las simulaciones tridimensionales del campo electromagnético mostraban un detalle desconcertante. La proyección del pulso, en cierto punto, adquiría una figura simétrica, casi antropomórfica. Los científicos descartaron cualquier idea de comunicación intencional. La simetría, decían, era producto de la interacción entre ondas y atmósfera.
Sin embargo, para algunos teóricos, el fenómeno se asemejaba a una forma primitiva de autopercepción planetaria, un mundo que por primera vez se observaba a sí mismo, ajustando su reflejo ante la mirada de otro. Los debates se extendieron más allá de la ciencia. Filósofos, físicos y artistas comenzaron a plantear una pregunta que hasta entonces parecía absurda. Si el universo puede crear conciencia a través de la materia, ¿qué ocurre cuando dos conciencias planetarias se reconocen mutuamente? Mientras el web seguía registrando datos, un patrón final comenzó a emerger entre las sombras. Una secuencia de pulsos que coincidía punto por punto con la frecuencia de rotación de la Tierra. Era como si K2-18, después de todo, hubiera aprendido nuestro ritmo. Durante semanas, la comunidad científica observó en silencio mientras el pulso de K2-18 se sincronizaba con la rotación de la Tierra. Las simulaciones confirmaron lo imposible. El ritmo de ambos planetas había entrado en fase resonante. No era una coincidencia orbital, ni un efecto de interferencia. La frecuencia de oscilación del campo magnético de K2-18 se ajustaba exactamente a la duración de un día terrestre. Aquello era más que un fenómeno astronómico. Era la culminación de una secuencia que había comenzado con una simple observación del James Webb. Un exoplaneta cubierto por una atmósfera rica en metano y vapor de agua, orbitando una estrella fría y lejana. Lo que empezó como un estudio sobre habitabilidad terminó convirtiéndose en un espejo cósmico. Una historia sobre cómo el universo parece buscar una y otra vez formas de reconocerse a sí mismo. Los científicos más prudentes insistieron en mantener la explicación dentro del terreno de la física, acoplamiento de campos, resonancia electromagnética, retroalimentación cuántica, pero incluso ellos admitían que algo profundamente simbólico había ocurrido. Dos mundos, separados por siglos de distancia y materia, habían entrado en sincronía, no a través del lenguaje ni de la tecnología, sino de la vibración. Esa vibración recordaba un principio antiguo que atraviesa culturas y disciplinas. Todo en el cosmos oscila, y cuando dos sistemas se alinean en la misma frecuencia, surge la armonía. Quizá la inteligencia no sea solo pensamiento, sino coherencia. La capacidad de un sistema para integrarse con otro sin perder su identidad. En ese sentido, tanto la Tierra como K2-18 habían demostrado un tipo de inteligencia compartida, una forma de vida a escala planetaria. Los últimos datos del web mostraron un fenómeno aún más inquietante y hermoso. Tras varios ciclos de sincronía, el brillo de K2-18 comenzó a estabilizarse en una curva perfectamente regular, sin las irregularidades de los meses anteriores. En su espectro infrarrojo apareció una firma débil, apenas perceptible, que algunos interpretaron como una combinación de frecuencias armónicas 1, 2, 3, 5, 8, la secuencia de Fibonacci, el pulso matemático que subyace a las espirales de las galaxias y al crecimiento de los seres vivos. No había mensaje, ni palabras, ni símbolos, solo una resonancia universal, una melodía escrita en la estructura misma del espacio. Era como si el planeta hubiera encontrado su equilibrio final al reflejar nuestra existencia, y nosotros el nuestro
al descubrir el suyo. En la última reunión del equipo, un investigador citó a Carl Sagan: el cosmos se conoce a sí mismo a través de nosotros. Pero aquella noche, frente a los datos de 2-18, alguien murmuró algo que todos sintieron más cierto. Quizá el cosmos ya se conocía y solo necesitaba que lo escucháramos. El James Webb sigue observando ese punto tenue en la constelación de Leo. K2-18 gira, vibra, responde, y cada vez que su pulso llega hasta nosotros, recordamos que la búsqueda de otros mundos nunca fue solo una exploración del espacio, sino un intento de entender quiénes somos en el reflejo del universo. Ayla, Ayla, ven,